Entonces, la infección urinaria. La infección urinaria es la colonización microbiana y hacer la colonización microbiana del parénquima renal. Entonces hay una colonización microbiana del parénquima renal, pero también no solo del parénquima renal, sino también puede ser de sus vías excretoras, del parénquima, de las vías excretoras. Esta infección urinaria es más frecuente en la población anciana, ¿ya? Más frecuente en la población anciana, y también su prevalencia va a aumentar con la edad, es decir, es más frecuente también cuando aumente la edad, puesto que el envejecimiento produce una alteración de los mecanismos defensivos frente a la infección, frente a la colonización. Respecto a su epidemiología, tenemos que aproximadamente la mitad de mujeres adultas ha presentado un episodio de infección urinaria. La mitad de las mujeres adultas ha presentado un episodio o una infección de tracto urinario. Y de estas, el 20%, o sea, de estas mujeres, el 20% tenemos de que padecerá de infecciones recurrentes, ¿no? El 20% va a padecer de infecciones recurrentes. También el riesgo en la población femenina aumenta 40 veces desde la adolescencia de contraer una infección urinaria. Esto es con respecto a las mujeres. Con respecto a los varones, ¿ya? Con respecto a los varones, tenemos de que el 0,5% al 1%, 0,5 al 1% va a presentar infección urinaria antes de los 65 años, ¿ya? Antes, o sea, menor a 65 años, va a presentar de infección urinaria. Esto va a ser debido a alteraciones anatómicas o funcionales, o alteraciones funcionales de las vías urinarias. Bien, cuando son mayores de 60 años, ¿ya? Cuando son varones mayores de 60 años, la infección urinaria está asociada a hipertrofia prostática benigna. Ya. Con respecto a los lactantes, hay una incidencia de 2% en las mujeres. Entonces, en las mujeres hay una incidencia de 2%, y en el caso de los varones, su incidencia es de 3,7%. Siendo la fimosis, ¿ya? ¿ya? La fimosis, el factor aparentemente más influyente. Hay un mayor porcentaje en varones. La fimosis es la afección en la que el prepucio es demasiado estrecho y no se puede retraer sobre el glande. Fimosis en los varones. La recurrencia de las infecciones urinarias, es decir, habrá recurrencia de infecciones urinarias cuando sea mayor a 2 episodios por año, o sea, mayor a 2 episodios por año. De tal manera que vamos a tener dos tipos de recurrencia. Dos tipos. Uno es el recaída,
A un tipo se denomina recaída o recidiva, el cual es una infección urinaria por el mismo microorganismo, ¿ya? Con una separación de tiempo que es inferior, el tiempo es inferior, menor, a 6 semanas. Pero es el mismo microorganismo. En el caso del segundo tipo, el otro tipo, dijimos que había dos tipos, es de reinfección. En reinfección, la infección urinaria es por un microorganismo diferente. Si es por el mismo microorganismo, será reinfección cuando es por el mismo microorganismo con una separación, es decir, el tiempo de separación es mayor, superior a 6 semanas. 6 semanas, acá también dije 6 semanas, pero creo que he dicho meses. Es 6 semanas. Bien, en el caso de la recaída o recidiva, eh, las causas, bueno, pueden ser por tratamientos cortos o por antibióticos inadecuados. También por una anomalía renal subyacente, es decir, puede haber litiasis, ¿no? Es decir, formación o presencia de cálculos a nivel de las vías urinarias, ¿ya? La etiología. Respecto a su etiología, ¿ya? Vamos a ver la etiología. Respecto a la etiología, tenemos que un 76% eh, es Escherichia, escribe, es Escherichia coli, cursiva. Escherichia coli, 76%. Es la especie más frecuente que, que es aislada en las infecciones urinarias a cualquier edad. Pero sin embargo, en los ancianos, en las personas, en los ancianos, ¿qué ocurre? En los ancianos aumenta la frecuencia de infecciones urinarias, como dijimos, pero producida por gérmenes distintos a Escherichia coli, por gérmenes como el Proteus mirabilis o por gérmenes como Staphylococcus coagulasa negativo, Streptococcus del grupo B, Enterococos, Pseudomonas, Cándida, entre otros. Ahora veamos los factores de riesgo. ¿Ya? Esta parte. Vamos a ver los factores de riesgo. Son factores de riesgo, tenemos, por decir, si hay una enfermedad de base, si hay una inmunosupresión, ¿ya? Si hay una inmunosupresión, tenemos como factores de riesgo hepatopatías, insuficiencia renal, neoplasias también, o un tratamiento, o se está realizando un tratamiento inmunosupresor. Otro factor de riesgo son los factores genéticos. ¿Ya? Los factores genéticos también en el embarazo. En el embarazo, empezando desde la 6ª semana a la 24ª semana. Lo que sucede es que el útero se encuentra en la parte superior de la vejiga y a medida que el útero crece, va a haber un aumento de peso. Entonces va a bloquear el drenaje de la orina de la vejiga, ocasionando de que se produzcan infecciones urinarias. También otro factor de riesgo viene a ser obstrucciones. Obstrucción en lo que es el tracto urinario, por decir, puede haber cáncer de próstata, puede haber estenosis en la uretra, ¿no? Estenosis en la uretra, o puede haber litiasis, como dijimos anteriormente.
Otro factor de riesgo es el reflujo, pero el reflujo vésico ureteral, vésico ureteral, en el cual eh, la orina, la orina va a retroceder de la vejiga de manera normal por los uréteres hacia los riñones, ¿ya? Otro factor de riesgo es la edad, como hemos visto ya, la edad, y también el sexo, ¿no? Mayor riesgo en mujeres en edad fértil y en varones mayores de 65 años, ¿ya? Eso es lo que ocurre. Y también, por último, otro factor de riesgo es la instrumentación. Me refiero en instrumentación al cateterismo uretral o al cateterismo ureteral y también a la cirugía endoscópica. Diagnóstico de vaginosis bacteriana. Vamos a ver entonces el diagnóstico de vaginosis bacteriana. Bacteriana. Es un método diagnóstico que fue propuesto originalmente por Amundsen y aún es ampliamente usado hoy en día. La condición es confirmar, según Amundsen, la presencia de al menos 3 de los 4 criterios clínicos siguientes. ¿De cuáles criterios clínicos? 1. El pH vaginal. El pH vaginal tiene que ser por encima, mayor a 4,5. También 2. La producción de un olor a pescado, el olor a pescado. Al nosotros adicionar hidróxido de potasio, olor a pescado, al adicionar el hidróxido de potasio al 10%, a una muestra de secreción vaginal, ¿ya? El pescado a una muestra de secreción vaginal. Eso se conoce como la prueba de aminas positiva. Tercer criterio clínico, la presencia de células clave, ¿no? Las células clave, la presencia de células clave y también el incremento, como cuarto criterio, el incremento del flujo vaginal. Incrementa el flujo vaginal, el cual va a ser de un tipo lechoso, homogéneo y adherente a la vagina. Entonces, este flujo va a presentar unas características. Por ejemplo, va a ser blanco grisáceo delgado, homogéneo y pegado a la pared, ¿ya? Son las características. Para el pH, para la medición del pH vaginal, se van a utilizar unas tiras reactivas, ¿ya? Unas tiras reactivas que van a medir la variación de pH de 0.5, es decir, de 0, 0,5, 1, así. Entonces, esta medición se va a utilizar, para esta medición se va a tener que utilizar un espéculo, ¿ya? Un espéculo, bueno, más o menos, ¿no? De tal manera que con la tira reactiva, vas a insertar en el espéculo, vas a insertarlo en la muestra que ha sido extraída de la vagina, obviamente, y se va a medir el pH en el material recogido, en la rama inferior del espéculo. Entonces, para que sea positivo tiene que ser mayor de 0,5 el pH. Respecto al segundo criterio,
llamado, o vamos a hablar del test de aminas. En este caso, en el test de aminas, se añade, lo que se va a hacer es, a la muestra, ¿no? Se va a añadir varias gotas, ¿ya? Se va a añadir varias gotas de hidróxido de potasio al 10% en el material recogido en la rama inferior del espéculo vaginal. Entonces habrá vaginosis si presenta un olor a pescado. El olor a pescado constituye la prueba de olor positiva. Ahora, en las células clave vamos a ver células epiteliales, ¿ya? Células epiteliales vaginales de un aspecto granular, ¿ya? Un aspecto granular como, acá lo voy a poner, un aspecto granular, ¿ya? Como rebosadas y recubiertas de bacterias. Entonces, para el diagnóstico de la vaginosis bacteriana, en el caso del cultivo, por decir, en el caso del cultivo, ¿no? En el caso de un cultivo, tiene poca utilidad el diagnóstico, ya que esta especie Gardnerella vaginalis, en cursiva, es microbiota vaginal. Entonces, va a tener una poca utilidad la utilización del cultivo debido a esto, debido a que es microbiota vaginal, la Gardnerella vaginal. De tal manera que nosotros utilizamos los criterios clínicos de Amsel y también los criterios de Nugget para diagnosticar lo que es vaginosis bacteriana. A ver, estos son los criterios de Amsel. Entonces, la gradación de la flora microbiana, ¿ya? La gradación de la flora microbiana, vista esto en un frotis vaginal, si es teñido de tal manera con una tinción Gram, fue descrita por primera vez por Spiegel, pero se le encontró solo moderadamente confiable esto, debido a la amplia variabilidad en el reconocimiento de los morfotipos bacterianos, ¿no? Por los evaluadores. Hubo gran variedad de morfotipos bacterianos. Entonces hubo una modificación en el cual lo realizó Nugent, no sé cómo se menciona, pero lo realizó él. Ya. Bueno, lo realizó de tal manera que donde a cada morfotipo se le asignó un puntaje. Entonces vamos a tener los morfotipos, que se le va a asignar un puntaje. De 1 a 3 puntos, es microbiota habitual, es decir, normal, ¿ya? Microbiota habitual. ¿Qué quiere decir? Es normal. De 4 a 6 puntos es microbiota vaginal alterada. Es un estado intermedio. Y si es de 7 a 10 puntos o mayor a 6, viene a ser la tinción Gram, viene a ser compatible con vaginosis bacteriana. Entonces la tinción Gram viene a ser compatible con vaginosis bacteriana. ¿Qué? Vaginosis bacteriana. Entonces, un análisis detallado ha demostrado que este método
Es sensible para el diagnóstico de vaginosis bacteriana, pero con frecuencia se ha dicho que es un poco complejo y un gran consumidor de tiempo también. Entonces ahí tenemos tanto los criterios de Ansel y de Nugent. A ver, discusión farmacoterapéutica 3. El caso clínico es el siguiente. Es una mujer de 20 años de edad, ¿ya? Que vive con sus padres, es estudiante universitaria y va a consulta por la gran preocupación que presenta preocupación por todo. En particular, esta preocupación es por los exámenes. Cualquier parecido con la realidad. Bueno, y tiene la sensación constante de que va a pasar algo malo, ¿no? Tiene la sensación constante, sensación de que va a pasar algo malo. Va a pasar algo mal. También se siente incapaz de hacer las cosas, entonces también otra sensación, se siente incapaz, piensa que es incapaz de hacer las cosas o de terminar las tareas asignadas. Y también presenta episodios de llanto. Cualquier parecido con la realidad, muy frecuentes, ¿no? Episodios de llanto muy frecuentes, y relata tener pensamientos obsesivos. Tiene pensamientos, mira, sus pensamientos, tiene pensamientos obsesivos. Pensamientos obsesivos acerca de la pérdida de tiempo que supone no estar estudiando continuamente y como consecuencia tiene ideas tales como no me va a dar el tiempo o voy a jalar. Entonces, desde hace 4 meses aproximadamente, hace 4 meses presenta episodios de taquicardia, lo siguiente, ¿no? Presenta episodios de taquicardia, también sudor, dolor precordial, y falta de aire. Una o dos veces por semana, ya también una o dos veces por semana, presenta lo que es cefalea tipo peso, ¿ya? Cefalea tipo peso a predominio occipital, lo cual le impide, ¿ya? Predominio occipital, lo cual le impide desarrollar sus actividades comunes. Y aproximadamente una semana antes de los exámenes, es decir, los exámenes, ya van a llegar los exámenes, pero una semana antes de los exámenes, presenta insomnio, llegando a permanecer hasta 4 días seguidos sin dormir. 4 días seguidos sin dormir. Al examen físico, presión arterial 110/70. Su frecuencia cardíaca 64 latidos por minuto. Su frecuencia respiratoria 18 respiraciones por minuto. Y la temperatura de 36,4 grados Celsius. De tal manera que también tiene se le evaluó el aparato respiratorio y cardiovascular siendo normal.